Este módulo particularmente me gusta muchísimo, sobre todo hablar de los índices a nivel internacional, los índices que nos van a servir muchísimo para una lectura más clara de lo que está pasando en el mercado. ¿Qué son básicamente los índices? Bueno, son medidas estadísticas que se resumen en un valor numérico, determinado obviamente, y expresa el rendimiento de un mercado a lo largo del tiempo en función de las variaciones de precio, de las fluctuaciones, de los cambios del precio, de la canasta de instrumentos que lo conforman. ¿Sí? Pueden ser acciones, bonos y otro tipo de instrumentos también, como los metales, divisas, por así decirlo, por mencionar algunos ejemplos. Entonces, un ejemplo un poco gráfico aquí de lo que es los índices para la compra y la venta. Bueno, habrán sabido un poco la historia de los que son compradores o buyers y los que son vendedores y sellers. En la historia se comenta por qué se les dice los toros y los osos, ¿bien? Por la forma de atacar que tienen estos animales. Los toros generalmente atacan de abajo para arriba, con los cuernos de abajo para arriba. Entonces, se les dice así a las personas que toman riesgo, por así decirlo, a la compra. Hacen una compra en largo, una operación en largo. Y los que son los osos son, bueno, justamente porque el oso ataca de arriba para abajo. Entonces son los vendedores. Así que esa es una historia que uno puede contar un poquito. Ese se cree que es lo que, por eso se les dice osos y toros a los que son compradores y vendedores. Volviendo al tema, índices bursátiles. En este caso, para el mercado argentino, tenemos el Merval, que es el indicador más difundido. Obviamente vamos a ver otros ejemplos de índices en módulos posteriores. Aquí vamos a empezar con este de Merval. Ha sido creado en el 86 y las acciones que lo integran se seleccionan de acuerdo a su participación en el volumen total negociado y en el total de operaciones de los últimos 6 meses. Se requiere en este caso que las acciones hayan registrado operaciones en al menos un 80% de las ruedas bursátiles dentro de los 6 meses. También tenemos el Merval AR. Su metodología se basa en la del índice Merval, pero se diferencia de este ya que no incorpora empresas cotizantes extranjeras, solo empresas argentinas, locales. Además, las acciones que integran esta cartera sí tienen un límite de participación, que es máximo del 20%, y deben haber negociado en al menos un 90% de las ruedas bursátiles de los últimos 6 meses. Tenemos también el Merval 25. Este permite monitorear las 25 acciones más negociadas de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Sigue siendo la misma metodología, obviamente, que los índices anteriores. El Burcap, este está compuesto por las mismas acciones que integran el Merval, solo que a diferencia de este, la participación de cada especie tiene en la cartera se define por el cociente entre el valor de la capitalización bursátil de cada acción respecto del valor total de la capitalización bursátil del índice. Aquí tenemos ya lo que son los índices a nivel internacional, el Dow Jones Industrial Average. Este índice fue publicado en 1896 por Charles Dow. Este es el índice más viejo, más antiguo en Estados Unidos. Y está integrado desde el principio por 12 acciones, para luego pasar a 30. Bien. Su cálculo fue bastante sencillo. El cociente entre la suma de los precios de las acciones por el número de acciones. O sea que está compuesto por las acciones denominadas blue chips. También tenemos otro índice que es el Standard Poor's 500, conocido comúnmente para la jerga bursátil S&P 500. Está compuesto por las acciones de 500 empresas líderes, seleccionadas por su tamaño, liquidez y representatividad. 400 son del sector industrial actualmente, 20 son de transporte, 40 de servicio y 40 del sector financiero. Solo incluye empresas norteamericanas con valor de capitalización bursátil superior a los 3.000 millones de dólares. Bien, otro de los índices es el Nasdaq 100. Este refleja la evolución
de las 100 acciones de empresas americanas y extranjeras. Los sectores son hardware, software, telecomunicaciones, ventas y biotecnología. Este es un índice súper interesante y refleja el desarrollo a lo largo de 30 años de las empresas tecnológicas, también llamadas las .com. También tenemos el NICE Composite Index New York Stock Exchange. Incluye 1.900 empresas, de las cuales 1.500 son americanas y 400 foráneas extranjeras. La ponderación de cada acción viene dada por su capitalización de mercado, capitalización bursátil ajustada por free float. El Ibovespa en Brasil. Este índice refleja el comportamiento de las principales acciones negociadas en la bolsa de San Pablo, que es la más importante en ese país. En cuanto al criterio de ponderación de las acciones, se toma su volumen negociado y la cantidad de operaciones en los últimos 12 meses. Obviamente se actualiza cada 4 meses. También tenemos el índice de precios selectivos de acciones, el IPSA, en Chile. Refleja la evolución de 40 acciones representativas de la Bolsa de Comercio de Santiago. Estas deben tener un mínimo de 200 millones de dólares en capitalización de mercado o bursátil y se ponderan también ajustado por free float y también por volumen negociado. También tenemos en México el IPC, índice de precios y cotizaciones. Este es el principal indicador de la Bolsa Mexicana de Valores y refleja la evolución de las 35 acciones más representativas. Se ponderan por volumen negociado, liquidez y capitalización bursátil. El IBEX 35 en España representa las 35 acciones más negociadas en las 4 bolsas más importantes de España: Madrid, en ese orden, Bilbao, Barcelona y Valencia. Se ponderan en base a su capitalización bursátil ajustada por free float y se actualiza semestralmente. También tenemos el índice FTSE, el FTSE 100 para Inglaterra, representa las 100 acciones más negociadas en la Bolsa de Londres y se ponderan en base a su capitalización de mercado ajustados por free float. Se actualiza cada 3 meses y el valor base es de 1.000 puntos desde 1984. Tenemos también otro índice que es el DAX. El Deutsche Aktienindex 30 de Alemania representa las 30 acciones más negociadas en la bolsa de Frankfurt y se ponderan en base a su capitalización bursátil ajustada también por free float. Se actualiza trimestralmente y el valor base 1.000 puntos. Este índice ha sido creado desde 1987. Otros índices importantes, muchos también ajustados por free float: el CAC 40 en Francia, el Nikkei 225 en Japón, el HCISC en China, bien, por nombrar algunos.